Muy buenas tardes a nuestros seguidores y seguidoras. Bienvenidos a su podcast Justicia en Debate, producido por la Corte Superior de Justicia de Junín con el apoyo de la Universidad Continental. El día de hoy nos encontramos en una nueva edición para tocar un tema muy importante como son las sentencias con motivación en serie. Y para tocar este tema, el día de hoy tenemos tres invitados. Se encuentra con nosotros el doctor César Proaño Cueva, juez supremo titular de la Corte Suprema de la República, abogado por la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo, con maestría en Derecho Civil y Comercial y estudios concluidos de maestría en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en Derecho Procesal por la Universidad de Jaén, España, y en Alta Dirección y Gerencia para el Sector de Justicia por la Universidad del Pacífico. También está con nosotros el día de hoy el doctor Luis Samaniego Cornelio, quien es juez superior integrante de la primera sala laboral de la Corte Superior de Justicia de Junín. Asimismo, también está con nosotros el día de hoy la doctora Iris Gómez Basalar, abogada por la Universidad Peruana Los Andes, magíster en Derecho y Ciencias Políticas con mención en Ciencias Penales por la Universidad Peruana Los Andes, juez titular del Juzgado de Paz Letrado Laboral de Huancayo y juez provisional del Cuarto Juzgado de Trabajo de Huancayo. Bienvenidos, doctores. Y bien, para empezar siempre nuestro podcast, queremos preguntarle a nuestros invitados para conocer un poco más de su trayectoria. Y en este caso, la pregunta, doctores, ¿podrían contarnos un poco de su experiencia en la aplicación de la motivación en serie? Doctor Proaño. Muchas gracias por la invitación a la Corte Superior de Justicia de Junín, e igualmente a la universidad que hoy nos acoge, la Universidad Continental, en un espacio de tiempo de la licencia que tengo por unos días. Agradezco esta invitación para poder compartir algunas ideas sobre este tema de la motivación en serie. Mario Augusto Morelo, un destacado profesor y maestro argentino, señalaba que el derecho siempre vive confrontado por la realidad, que la realidad es la que condiciona al derecho. Y esa realidad es la que vimos y actualmente también hay este escenario en la quinta sala de la Corte Suprema de Justicia de la República. ¿Cuál era esa realidad? Era la presencia de cientos o miles de demandas con elementos de conexidad entre ellas. Habían procesos conexos por las mismas razones de hecho y jurídicas, por la misma fundamentación jurídica que se sustentaban estos cientos y miles de procesos judiciales. Por eso decidimos resolverlo con la emisión de una sola sentencia, solo una sentencia. Fueron 90 recursos de casación resueltos con una sola sentencia y posteriormente en otra materia, 140 causas que también fueron resueltas bajo esta denominada, entre comillas, motivación en serie. Y nos inspiramos, y lo confieso, no lo he hecho antes, nos inspiramos en el tratamiento judicial o el juzgamiento de procesos conexos brasileños, en las cuales se dicta una sola sentencia y es aplicable a todos los procesos judiciales. Y para hacerlo viable en la Corte Suprema, para hacerlo viable en estos casos, utilizamos un artículo, el artículo 9.2 de la Ley 27.584, cuyo título es precisamente el de motivación en serie. Pero hoy lo que yo traigo a discusión con mis distinguidos y destacados colegas, a quienes me alegra poder verlos después de un tiempo, lo que traigo hoy en discusión es que ese título de motivación en serie no debe representar ya las acciones que podamos nosotros realizarlo, porque considero que no es una categoría jurídica, menos una técnica procesal. Es solo un nombre, un título errado
asignado a una forma de trabajo en el despacho judicial y que se presentó de la siguiente manera. Con esto termino esta parte de la pregunta. El decreto legislativo 1067, cuando es modificado, se incorpora entre esos cambios la facultad para emitir resoluciones judiciales con motivación en serie, así se le pone. Pero cuando uno revisa su exposición de motivos, lo que encuentra ahí es que el sustento de ese cambio, el sustento de su incorporación, es el uso de los mismos fundamentos de una sentencia en distintos procesos. ¿Qué quiere decir esto? Que era un formato. Cuando se incorpora para decir, señores, pueden utilizar formatos. Y cuando uno sigue leyendo la exposición de motivos, lo que dice es que hay que seguir el ejemplo del Tribunal Constitucional. Ojo que esta modificación ocurre en el 2008. Y cuando uno observa si en el 2008 el Tribunal Constitucional hacía esto, uno se da cuenta de que no ponían al título de sus decisiones motivaciones en serie ni nada por el estilo. El Tribunal Constitucional ni en aquella época ni actualmente utiliza esta terminología, vamos a empezar a decirlo, motivación en serie. Motivar, y con esto concluyo esta parte, además no puede ser motivar en serio. Motivar lo sabemos todos, desde nuestros estudios, desde nuestra práctica jurisdiccional, es exponer en la sentencia las razones por las cuales el órgano jurisdiccional pretende presentar una justificación a su decisión. No existe el adjetivo en serie, menos un derecho fundamental que pueda ser calificado como motivación de la sentencia en serie. Entonces, esto, que si bien se inició como una buena práctica, que si bien quiso imitar esta buena práctica brasileña, porque uno se sorprende cuando va allá, a los pocos meses que salió esta sentencia, tuve la oportunidad de viajar y comprobar lo que decían los artículos. Era cuando uno mira esta realidad de la Corte Suprema y ve cantidad de causas y dices, vamos a utilizar esta llamada motivación en serie. Y cuando lees esto y dices, ves los artículos, ves las reseñas de los otros países, te encuentras artículos de hace 10 años atrás. Quiere decir que en Argentina, en Brasil, en otros lugares, esta técnica de resolución de casos repetitivos, lo llaman así en Brasil, ya estaba presente 10 años atrás para este volumen de causas que había en esos lares. Imagínense cómo caía a pelo, como decían los viejos antiguos, ¿no? Como anillo al dedo, decían ellos, para resolver esas causas. Poco tiempo cuando viajo allá, me doy cuenta que eso era así. Con una sola sentencia habían resuelto 120,000 causas. Y con otra, en otro año posterior, habían resuelto más de 240,000 procesos en la Corte Suprema brasileña. Hablamos técnicamente del Superior Tribunal de Justicia brasileño. No porque sea superior tribunal se puede identificar como Corte Superior, sino que allá el Superior Tribunal de Justicia equivale a la Corte Suprema nuestra. Entonces, esto me llevó a ratificar que sí se podía utilizar esta técnica. El problema, creo yo, es en el nombre, en la designación y en lo que se ha venido a dar a partir de esa designación. No es cosa fácil, no es decir, oye, no, te ahogas en un vaso de agua, puede ser un nombre. No lo es, porque necesitamos tener una técnica adecuada. Debemos transmitir a los abogados, a la academia, que tantas veces nos escucha también, el nombre correcto, la adecuación correcta, y transmitir a los jueces, a nuestros jueces
de instancias o de grados la correcta idea, qué es lo que se quiso decir en esto y cómo se podría ejecutar correctamente, alineados también a la política del Poder Judicial. Eso es el tema. Bien, doctor. Y en todo caso, doctor Proaño, ¿cómo lo denominaría usted? Hay, creo, una posibilidad de ir coordinando ideas. Yo he postulado además que está en un trabajo ahora del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia convocó a una comisión para reformar el recurso de casación. El Poder Judicial tuvo a bien a nombrar a algunos jueces de la Corte Suprema, al doctor César San Martín, a la doctora Silvia Rueda, y a quien habla como miembros, como representantes del Poder Judicial en esa comisión. Y ahí hemos aportado esto, con no pocas barreras, ¿sabes? Es decir, muchos que dicen que esto no va, que no puede darse, que es muy atrevido, pero tenemos tantos problemas que ser atrevido en una solución no es para denostarla, ¿no? Pero hay en la comisión ya que ha culminado un proyecto en la cual se regula esto con el nombre, y ahí le respondo que dice efectos de la sentencia de la Corte Suprema a otros procesos con conexión propia o impropia. Ese es el técnico, esa es la técnica, ¿no? Los efectos de la decisión de la Corte Suprema a otros procesos con conexión propia. Para continuar con este primer tema que queríamos conocer de nuestros invitados, ¿no? Que cuál era su experiencia en la aplicación de la sentencia con motivación en serie. ¿Qué nos podría decir al respecto usted, doctor Samaniego? Bueno, primero agradecer la invitación y bueno, verlo a César Proaño. Él ha sido juez superior de la Corte de Junín. Realmente para mí es un grato verlo nuevamente, doctor, por acá. Y es compartido, sí, vuelvo a decirlo. Realmente eso yo también siento lo mismo. Miren, cuando se habla de motivación en serie, yo siempre he partido, cualquier institución que tú puedas tocar, hay que partir del sistema en que estamos. En derecho nos enseñan los sistemas contemporáneos y lo que algunos llaman familias contemporáneas. Nosotros pertenecemos a un sistema romano, germánico, canónico. Hay un sistema sajón, hay un sistema, digamos, hindú y varios tipos de sistemas. ¿Y cuál es lo que caracteriza principalmente a nuestro sistema romano, canónico? Es prioritariamente la ley. Y cuando nace, como lo acaba de decir el doctor Proaño, esta motivación en serie no nace con la ley del proceso contencioso administrativo. O sea, primero enfoquémonos. El tema del proceso contencioso administrativo inicialmente era una institución de jurisdicción, digamos, anulatorio. Después cambia de viraje y se hace de plena jurisdicción. Y esto de cambiar de plena jurisdicción hace también que, como también lo han señalado, se expide un decreto legislativo el 28 de junio del 2008, y ese decreto legislativo incorpora lo que conocemos como motivación en serie, pero enfocado estrictamente al proceso contencioso administrativo, reitero, porque el proceso contencioso administrativo es extrapolado de un sistema sajón a un sistema romano que es propio de nuestra legislación. Y acá sí te permite, o sea, la génesis donde se plasma la motivación en serie es justamente en materia contenciosa, porque ahí tú tienes una plena jurisdicción. Lo que no sucede en otras materias, obra penal, obra civil, porque ahí es un poco más encuadrado. Ahora, ¿qué experiencia hemos tenido? Debo decir que nosotros, al momento que sale la primera sentencia de la Corte Suprema, y como muy bien lo ha dicho el doctor César, ellos sacan una sentencia, y tengo acá la publicación, 140 expedientes con la técnica, ellos le ponen así, técnica de motivación en serie, y la quinta sala de Derecho Constitucional y Social, esta novedosa técnica de motivación. Esta sentencia nos sirve a nosotros, a la sala mixta de Tarma, para expedir nuestra primera sentencia de motivación en serie. Es así que nosotros expedimos en Tarma, con la conformación de otros 2 magistrados, la primera sentencia estaba integrado por la doctora Tambini Vivas, el doctor Machuca Urbina,
y expedimos el 25 de junio del año 2024. Y lo que hemos hecho es que para tomar esta postura, que por cierto está en la ley desde el 2000, de mucha data antigua, pero que la sala que integraba el doctor César es la que da el primer, digamos, hito, ¿no? Y lo que hemos hecho nosotros es replicar. Ahora, no voy a entrar en el tema de que si es una técnica o no, si el nombre es adecuado o no. Yo lo que sí podría decir que el derecho comparado es una arma importante. Tenemos sistemas que hemos extrapolado. Por ejemplo, a nivel laboral se ha extrapolado el daño cuando se hace un despido incausado, fraudulento, ha sido una creación pretoriana, y en un quinto pleno laboral se crea el daño punitivo. Esa extrapolación que se ha tenido, nosotros la analizamos como sala y decimos, eso violenta el tema de legalidad. Todo que sea sanción, el 224, inciso D de la Constitución, lo prohíbe. Pero eso es una institución sajona. Igual, cuando decidimos sacar una motivación en serie, lo que nosotros hemos evaluado es que en una sola sentencia juntamos más de 10, 15 procesos, y cada uno es individual, pero sacamos una. Y alguien dirá, ¿y eso qué importa? Porque en una resolvemos todo y en una tenemos criterios. Cuando venga otra, nosotros hacemos otro tipo de motivación por remisión. Citamos la sentencia primigenia, que ahora le llaman sentencia puente. Así no nació como una motivación en serie, y luego ya unas subsiguientes sentencias que se emitieron de la Corte Suprema, y con la última resolución administrativa se dice que hay una motivación, una resolución fuente y unas resoluciones derivadas. Es el mismo ropaje decir sentencia con motivación en serie y sentencia derivada con motivación, digamos, por remisión. Entonces, para concluir esta parte, nosotros consideramos que sí es digamos, un instrumento procesal, técnica procesal, quiérase cuál el nombre que ustedes quieran ponerle, pero lo que el ciudadano quiere, yo estoy seguro de eso, es que haya seguridad al momento de motivar, seguridad jurídica, que para un solo caso se aplique de la misma forma para todos los demás que estén en ese supuesto, y que en una sola sentencia sea más célere que estando, digamos, dividiendo 100 casos y todo eso mejor en uno solo, y se emite una sola sentencia con motivación en serie. Digamos que esa sí la experiencia. Hemos extrapolado sí los conocimientos de la quinta sala de la Corte Suprema, y la sala mixta descentralizada de Tarma ha tenido la ocasión de emitir 2 sentencias con motivación en serie, pero esta es la primera que se emitió. Gracias. Bien, doctor, muchas gracias. Y ahora le trasladamos la misma pregunta a la doctora Iris Gómez para que nos comente, doctora, ¿cuál fue su experiencia en la aplicación de la sentencia de motivación en serie? Muchas gracias, Gina, por la pregunta. De igual manera, como ya los colegas que me han antecedido, yo muy enaltecida de compartir este podcast con tan insignes magistrados, el doctor César Proaño y el doctor Luis Samaniego, ambos que en un principio han sido de la Corte Superior de Justicia de Junín, y ahora tenemos ese orgullo de que el doctor César Proaño nos represente en la Corte Suprema, con quien también tuve el alto honor de compartir aulas universitarias y a quien me une una amistad de muchos años. Este tema de la motivación en serie en realidad ha hecho en mi experiencia, ¿no? Digamos que lo he utilizado con la necesidad de poder resolver la mayor cantidad de casos con una similitud existente, para que en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal podamos darle una respuesta pronta a muchos litigantes. Obviamente que, ya para no repetir lo señalado por nuestros señores magistrados, ¿no? He tenido en consideración las sentencias que han sido emitidas tanto por la quinta y la primera sala constitucional y social transitoria de la Corte Suprema, en las que han sido las pioneras en este tipo de emisión de sentencias y resoluciones para poder dar una clara respuesta al litigante, tomando en consideración los parámetros establecidos en la ley de 27584, en su artículo 9.2, en la que denominaban como motivación en serie.
teniendo como requisitos previos, ¿no?, el haber identificado aquellos casos que son análogos, que sobre el mismo tema haya existido criterio uniforme y que a la vez se haya respetado el debido proceso. En mi caso particular, el cuarto juzgado de trabajo de Huancayo, que conoce procesos contenciosos administrativos, decidí hacer esta motivación en serie tomando en consideración estos criterios y no le he dado la denominación de sentencia fuente o sentencia derivada porque consideraba que únicamente lo podía tomar como una técnica procesal para resolver estos casos con los presupuestos ya establecidos, pero que definitivamente para tenerlo como sentencia fuente tenía que ser de una instancia superior y no podía ser de una instancia como es la justicia especializada, a diferencia de otros colegas, ¿no? Y que el criterio uniforme al que se refiere la norma es pues ya el establecido a nivel supremo, en este caso dada la estructura orgánica del Poder Judicial en el Perú, y que esta permitía que se tenga una predictibilidad sobre el caso en concreto a nivel nacional. Y por esa razón es que en enero de este año 2025 emito las sentencias en un proceso de convenios colectivos, tomando en consideración estos parámetros y realizando la motivación o justificación sobre el caso en concreto, ¿no?, pero tomando las particularidades de cada uno de los procesos. Porque si bien es cierto, la justificación o motivación de estos casos van a tener una raíz, estas van a permitir que en cada caso concreto se pueda analizar su procedencia, su improcedencia, su fundabilidad o infundabilidad. Y de esta manera, obviamente, por más que se resuelvan todos los casos en una misma sentencia, no van a obtener la misma respuesta, porque el análisis va a ser individual. Y creo yo que esta, de acuerdo a la norma, nos dice que es una sentencia con motivación en serie, y respeto, ¿no?, las posiciones del doctor Proaño y del doctor Samaniego, que efectivamente llegará el momento en que se dará una denominación correcta, una denominación procesal o una denominación que nos permita establecer pues, los parámetros que deberían justificar cada una de estas sentencias, pero que en el fondo, en mi modesto parecer, lo que hace es pues darle celeridad a los procesos, darle una respuesta pronta para no volvernos en proceso por proceso, sino que podamos tomar criterios ya establecidos para resolver las demás causas que se proponen. Y que creo que de alguna manera es un punto coincidente con señores magistrados. Y eso para el bienestar de nuestro litigante. De mi parte sería todo, querida Gina. Bien, doctora, muchas gracias a cada uno de ustedes por compartirnos esa experiencia. Y bueno, continuando con el tema entonces, recordemos que este 11 de septiembre del año en curso, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha emitido la resolución administrativa 339-2025, el mismo que aprueba el protocolo denominado Gestión Procesal de la Motivación en Serie, en su versión 001. ¿Qué nos podrían comentar al respecto? ¿Qué nos podría comentar usted, doctor Proaño, respecto de ese protocolo? Coincidimos en que fuera el nombre que se le pueda otorgar, es una forma de aceleramiento, es una forma de gestionar el despacho y que es necesario que los jueces lo practiquen. Yo creo que ya no es un deber, me parece que es una obligación y para eso hay sustento. Solamente les doy dos temas. Una de ellas es el objetivo institucional del Poder Judicial. Si uno verifica el objetivo institucional número 1 del Poder Judicial, es el tema de celeridad. Entonces ya no es solamente algo optativo de que un juez en su despacho puede decir, lo aplico o no lo aplico, eso no, nada que ver. Perdonen, inclusive esto, y los colegas lo saben, hay un
hay una encuesta que se ha hecho a nivel internacional en 124 países, se hacen cada año. Tiene que ver con el proyecto de justicia mundial. El proyecto de justicia mundial ubica al Perú de 120 y tantos países, 124 ubica en el puesto 96, algo por ahí. Pero hay dos rubros que yo quisiera compartir con Luis y con Iris. Hay dos rubros que es importantísimo, lo acabo de mencionar en un pleno de la Autoridad Nacional de Control. El rubro de eficacia, donde el Perú ocupa eficacia en el sistema judicial, donde ocupa el puesto 118. Y en el rubro celeridad en los procesos judiciales civiles, ocupa el puesto 122 de 124. Ya pues, ya estamos para campeonar en algo por lo menos, pero estamos pisando fondo, como dice Luis. Entonces ya no es solamente una opción de decir, yo como juez me pongo la cinta, ingreso a mi despacho y veo cómo resuelvo esto. No, hay que gestionar. Hoy ahí se habla del gerenciamiento de los procesos judiciales, gerenciamiento con modelos jurídicos, con posturas jurídicas. No es que el gerenciamiento por sí, sino con posturas jurídicas. Hay un libro interesante de Álvaro Pérez Ragones sobre gerenciamiento civil, publicado en Temis de Colombia. Y miren, tan importante es el tema de la celeridad y eficacia que ha señalado Iris, que hace un par de meses o un mes y medio atrás, en la Asociación Mundial de Derecho Procesal convocó a un evento que lo hacen cada 2 años, algo por el estilo. Y el tema que trataron en Croacia, el tema que trataron fue la eficiencia del proceso judicial civil. No somos eficientes cuando tardamos años. No somos eficientes cuando la ejecución en el Perú, en el Poder Judicial, ocupa el 60% de las causas que tenemos. No somos eficientes, pues. Entonces, algo que en doctrina se llama el tempestivo, ¿no? Es decir, el margen diferencial entre quien ingresa en el momento de tu demanda y en el momento en la que sí efectivamente se satisface tu derecho. Ese tiempo se llama margen diferencial. Y el margen diferencial catalogado por estas encuestas es de 122 de 124. Entonces, yo quiero decir que hay norma para que los jueces y juezas, esto no es optativo, se sientan obligados a gerenciar su despacho y se sientan obligados a cumplirlo esto, no solamente por el protocolo que es materia de la pregunta que mencionas. No solamente eso, ya hay norma, ya está el protocolo, sino por otras normas. Tienes el ámbito de tutela judicial efectiva, tienes la Constitución. Hoy se habla, ¿saben?, de otro tema además, del derecho fundamental a la buena administración. Esto lo leí en unos artículos cuando me preparaba para la postulación a la Corte Suprema. Y me da gusto compartirlo con colegas de mi corte de origen, ¿no? Se lo he dicho también a algunos, pero hoy se habla del derecho fundamental a la buena administración. Mira, está en la Carta Europea de Derechos Humanos. Y cuando decía, oye, pues es Carta Europea, ¿qué tiene que ver con nosotros? Está en nuestra Constitución, cuando se dice que la obligación o el sistema judicial es para el servicio de justicia, está en la ley orgánica. Entonces tenemos que aplicarla. Puede ser otro nombre. Yo coincido y voy a coincidir que sí, podría ser otro nombre. Que llegará el momento, en fórmulas normativas tal vez, en las que se ponga esto, se ponga a modificar. Pero les doy otro dato más. Lo que hacen allá, lo que hacen en Brasil, es que identifican un caso que le podemos llamar, los alemanes le llaman caso modelo, caso piloto. Hay diversos términos que le utilizan. Escogen uno y dicen, oye, los brasileros, y el secretario le dice al presidente del tribunal, señor, en base a nuestra data, de esto hay 120,000 causas en todo Brasil.
Y lo que hace el presidente con voto de él y del vicepresidente de la sala, del segundo, los dos deciden, dicen, vamos a emitir un pequeño auto, una hoja, 2 hojas. En todos estos expedientes que hemos identificado en Brasil, en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en Belo Horizonte, en todos ellos, ¿ya?, vamos a cursar un documento a todas esas causas y vamos a suspender esas causas. ¿Te imaginas? Es decir, ¿te imaginas lo que sucede en Perú? Imagina la Corte Suprema diciendo, esta causa X en Junín, esta causa Y en Pasco, esta en Tacna, esta, se suspenden. ¿Cómo vas a suspender? La gente diría, pero ¿cómo vas a suspenderme si yo quiero celeridad? Se suspenden por 4 meses. Y le diríamos, ¿no?, si esto se aplica algún día, Dios quiera. Esto es la verdadera, este es el verdadero núcleo de lo que yo quise hacer. Lo que le estoy explicando ahora es el verdadero núcleo. ¿En qué consiste? ¿Cuál es lo que hacen allá? Dicen 4 meses o 6 meses, allá son 6 meses, hasta que yo decida esta causa, modelo. Yo decido esto y lo incorporo en cada uno de los expedientes. Y listo, ya tienes tu sentencia. Oiga, pero la sentencia, todavía Iris está por dictar, la doctora Gómez está por dictar sentencia, recién está en la mitad de este proceso. No, ya lo decidió la Suprema. El doctor Iris incorpora en su expediente. Señores, notificados, esta es la sentencia. Se acabó. Eso es lo que yo quise hacer. Se los confieso de corazón. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Oye, pero esto no es igual, pues esto es, mi causa es ploma y lo que tú has resuelto es negro. Voy a apelar, ¿ya? Tienes derecho a doble grado, apelas, y si la sala superior del doctor Luis Samaniego dice, no, esto está bien, lo que ha dictado la doctora, está bien, perfecto, concuerda con la doctrina jurisprudencial, eso es lo que tú estás remitiéndote, no te remites a una sentencia fuente ni nada, sino a la doctrina jurisprudencial, que en realidad es esto. Y Luis Samaniego dice, esto es conforme a la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, que yo también comparto por estos fundamentos, así que su apelación es denegada. Confirmamos la sentencia que ha hecho suyo la doctora Gómez. Bueno, voy en casación, no se te permite ir en casación. Ahí se acabó. ¿Por qué no me permite? ¿Por qué te voy a permitir en casación si ya la Suprema lo ha decidido? Pues si ya esa sentencia de la Suprema está acá. Y ahí se acabó el libro. Esto sí acortaría bastante. Esto acortaría mucho tremenda, pero proceso. esto va, ellos tienen una oficina, Gina, y esto que hoy hablamos de inteligencia artificial, un montón, yo lo vi, tienen una oficina llamada Precedentes, y esto lo trabajan con inteligencia artificial. ¿Qué pasa? La demanda con unos ítems, imagínate, el decreto supremo tal, ese es el meollo del asunto, ¿ya? El decreto supremo, la ley tal, ¿no? Eso se pone al momento de la demanda. Y la inteligencia artificial te arrastra todo eso. Y le dice al secretario técnico de la Corte Suprema en temas de precedentes, le dice, sobre esto hay 120,000 en Brasil. Sobre esto hay 2,000 en el Perú. Sobre esto hay 200 en Junín. Por eso que saben, pues. Por eso que para escoger una sentencia ya que va a resolver ese tipo, pasa un proceso muy fino. No es que también ellos van a decir, por definir. No, pasa por un procedimiento fino de escoger, de determinar cuáles son esas causas comunes, conexas, le llamo yo, y con eso resuelven. Pero te imaginas, la sentencia suprema insertada en el expediente de Iris Gómez. Ya resolvió. 4 meses, 5 meses. Claro, el tiempo que usted menciona que es que se mantendrían, digamos, suspendidos. En realidad, ¿no? A los Se 6 deberían años, a los 5 compensar. años, imagínate, por favor, no es que digamos cosas que no son serias, no son ciertas. En la Corte Suprema demora, señores. Y lamentablemente hay gente en el Perú que litigando fallece. Eso es así.
hay que reconocerlo. Por eso es que esta labor que hacen los colegas, lo que hizo Luis, que fue difundido a nivel nacional, ¿no? Porque se difundió lo que hizo en la sala de Tarma, se difunde lo que hoy nos comenta Iris. Eso es poner en práctica esto que tanto decimos del valor de acercamiento a la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quise hacer. ¿Y se está poniendo en práctica ahora en la Corte Suprema? ¿O? En la Corte Suprema hay varias. Lo que pasa es que ahí ha empezado un tema que quisiera no tocarlo mucho, pero la quinta Sala Suprema saca la motivación en serie y después la primera Sala Suprema saca lo que denominan ellas sentencia fuente y sentencia derivada. Sacan una sola sentencia, resuelven un caso, una sentencia, un caso normal. Eso es la diferencia con la que hicimos en la quinta. Una sentencia, 90 causas resueltas, y en la otra 120 causas resueltas. Ellos sacan una sentencia y le denominan sentencia fuente, pero es para resolver un solo caso. Los demás que vengan, de acuerdo al orden, ya se resolverán no en 10 hojas, sino en 3 hojas, porque van a llamarle sentencia derivada, y es lo que Luis ha dicho, es más una sentencia en remisión, ¿no? Yo saco esta, pero me remito a la sentencia fuente. Pero esto no es lo que yo quise. Lo otro es lo que te confieso, eso era mi idea. Aplicarla y sacar como una sola sentencia y resolver todo. Imagínate en la Sala Suprema. Yo le digo a la relatora o al secretario, el equipo me empieza a sacar la data de todo lo que hay acá. ¿Cuántos hay por resolver? 500. ¿De estas cuántas tenemos en este tema? 300. Perfecto, hay que acumularlas. Y con una sentencia las voy a resolver las 300. Claro, individualizaré como hace Iris. Les pondré una motivación pequeña, 4 líneas en cada una. Pero si es que se trata del mismo tema, hay la misma fundamentación fáctica, lo que llaman los procesalistas causa de pedir. Si hay causa de pedir y hay la misma fundamentación jurídica, no hay más que hacer. Los jueces, los abogados conocen que no hay más que decidir ahí. Entonces, lo agrupas, hay una vista de causa, hay una sola sentencia que se incorpora a cada una de las 100 o 200, al igual que el modelo brasileño, ¿no? Pero allá lo incorporan al que está en trámite. Por eso su celeridad es tremenda, pues. Está tramitándose en el juzgado de la doctora Iris, pero ya la Suprema está resolviendo un caso similar y le dice, ahí nomás para, no te agotes, ¿no? Dedica tu esfuerzo a otras cosas que acá yo ya lo resolví y aquí está. Eso es lo que se quiso hacer. Eso sí que es bastante célebre. Sí, pero todo esfuerzo es bueno, Gina. Mis palabras acá es que fuera el nombre que le podamos dar, todo esfuerzo es bueno. Cuando planteamos esto, Luis, de la sentencia con motivación en serie, y se lo pasamos y en el considerando, en un decisorio de la sentencia se dice que se ponga en conocimiento de las salas superiores para que opten por el modelo. Se pone así en la primera sentencia. Lo que quisimos decirle era, ¿sabes? Lo que estás haciendo, Iris, eso es lo que quisimos decirle. Identifica de todo Tonaquel qué causas tienen la misma causa de pedir, la misma fundamento jurídica. Y es lo que hace Luis, lo que hizo allá. Júntalos, haz una sola sentencia y sácalo. No es acumulación, porque acumulación significaría, te hace un mundo, porque tienes que notificar la acumulación, ¿no? En vez de acelerarlo en trampas. No, eso no es acumulación. Entonces, una sola sentencia y con eso resuelves todo tu anaquel. Y eso tienen que hacerlo los jueces. Caramba, ¿qué Junta Nacional de Justicia no los va a ratificar si tienen esas buenas prácticas? ¿Quién les va a decir que no han hecho bien su labor en eso? Pero te doy un dato más, Gina, ya que estamos en este tema. Esto no lo hice el 2024. Y eso se lo digo a los jueces y juezas que me escuchan de la Corte de Junín. Esto lo hice el 2013. Yo lo hice en 2013, lo hicimos con
con una sala superior que yo agradezco esa confianza que tuvieron. Lo hicimos los tres en Junín. Lo hicimos con el doctor Orihuela y, si no me equivoco, que era con la doctora Persia Luján. Y sacamos 2 sentencias, agrupamos 13 causas en uno y 11 en la otra. Y eso se lo digo a mis apreciados colegas de la Corte de Junín. Lo puse en mi informe de trabajo que hacemos cada año hacia la entonces Consejo Nacional de Magistratura, hoy Junta. Se lo puse. Ahí está. Ahí está como prueba y antecedente de lo que se ha hecho. Junín es cuna de buenas prácticas. Y esto está desde esa época. Yo lo he revisado, he buscado. Tengo una copia más o menos legible de las 2 sentencias. Sería bueno ubicarlas. Pero ahí justamente se utiliza el argumento del título, Luis, motivación en serie. Se utiliza un dispositivo del Consejo Ejecutivo de esa época, y ahora hay otro, ¿no?, del cual hablamos, que es del protocolo. Pero con esos 2 argumentos hicimos 2 sentencias, de 11 y 13 causas, me acuerdo, claramente. Si en algún día me hubiera pasado ratificación, me hubiera dicho qué cosa innova usted, yo estoy seguro que se lo hubiera dicho al Consejo, aquí está. Y eso es bueno hacerlo, es bueno contagiar a todos ellos de estos esfuerzos que han hecho, que siguen haciendo, creo, Luis y la doctora Iris en la Corte de Junín, ¿no? Bien, doctor, muchas gracias. Y ahora, doctor Samaniego, ¿qué nos puede decir de este protocolo denominado gestión procesal de la motivación en serie? ¿Lo viene aplicando usted en su sala? Miren, cuando uno va a hacer algún comentario sobre alguna institución, en el derecho, introducción al derecho, hay un criterio que se llama el criterio histórico. Y eso te permite poder conocer y cómo esto evoluciona. La motivación en serie fue regulada inicialmente mediante una resolución 211-2013 del Consejo Ejecutivo, todavía el 2 de octubre del 2013. Digo esto ¿por qué? Porque solo se podía hacer motivación en serie en materia contenciosa administrativa. Ese es un buen punto. Segundo, la motivación en serie realmente estaba abocado y los podían hacer la Corte Suprema y las Cortes Superiores, porque esa es la metodología. Ahora, esto ha tenido un viraje, ¿por qué? Como usted lo ha dicho, el día 11 de septiembre, pero ha salido publicado en el Diario Oficial del Peruano el 30 de septiembre del 2025, y acá se amplía, ya no solo en contencioso, es en materia civil, en cualquier otras materias, y hay materias que no se puede hacer esto, como en materia penal, en temas de violencia, está vetado. Pero algo importante, lo que justo decía César, es que ahora no es facultativo, es imperativo. O sea, este protocolo, aprobado por resolución administrativa, la 339 de este año, obliga a que se haga este tipo de motivación en serie. Y esto es controlado justamente por la Junta Nacional de Justicia. O sea, ya no es que lo hago o no lo hago. O sea, sí, si hay casos, tenemos que hacer. Entonces, los cambios o el viraje que tiene es que ahora la cobertura es mayor. O sea, si la población era solo contencioso, ahora podemos ir a cualquier otras materias, como en efecto ha pasado en la Corte de Junín. No solamente es contencioso que se inició, también han llegado a temas laborales. Penal. Incluso han ido a temas penales, pero eso de temas penales fue antes justamente de este protocolo. Sí. Pero algo importante que quisiera yo dejar por sentado. Cuando uno hace una motivación en serie, justo le escuchaba a la doctora, lo que hace es materializar lo que la Corte Suprema ha hecho como órgano de cierre. O sea, si yo quiero hacer motivación en serie, tengo que ver cuál es el criterio, digamos, la interpretación que ha hecho la Corte Suprema, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, porque eso también dice la nueva directiva, y tal vez órganos supranacionales, pero vinculados y con carácter coercitivo para, digamos, la normativa peruana. No es que al juez de primera instancia o a la sala se le creó, digamos, alguna
creación normativa, interpretativa, un criterio de voy a fundamentar en este sentido. No, es porque el órgano de cierre en el ámbito del Poder Judicial, como también lo ha señalado César en una sentencia de tributaria, el órgano de cierre en materia, digamos, del Poder Judicial es la Corte Suprema. Y el órgano de cierre, por ejemplo, en materia constitucional es el Tribunal Constitucional. Cuando ellos emiten un criterio, lo que hacemos nosotros, vemos el mismo caso, repite, y lo que hacemos es juntar y sacamos una sentencia. Y esto es importante, ¿no? O sea, como se dice, no nos vamos por cualquier lugar. Seguimos una senda que ya está marcada, una senda que ya está sentada. Esa senda ya la marcó la Corte Suprema, la marcó el Tribunal Constitucional. Por eso es que esta directiva nueva cambia de viraje. ¿Lo pueden hacer los jueces de paz letrados? Sí. ¿Lo pueden hacer los especializados? Sí. Eso no hay inconveniente, pero siempre tomando criterio de la doctrina vinculante o de la jurisprudencia reiterativa que tanto la Corte Suprema como, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha emitido. Es lo que podría decir así a grosso modo sobre la antigua directiva y la vigente directiva, ¿no? Bien, doctor. Y otro aspecto que genera interés por parte de la doctrina es la naturaleza jurídica de las sentencias con motivación en serie. ¿Cuál consideran ustedes que es la naturaleza del mismo y cómo influye en la administración de justicia? Doctora Iris, si usted nos podría comentar al respecto. Sí, bueno, en realidad me hubiera gustado también hacer un comentario sobre la pregunta anterior. Por supuesto. A ver, entonces, respecto a la gestión procesal, al protocolo, ¿cierto? Sí. Así es. Bien, entonces, ¿cuál sería la percepción suya respecto al protocolo denominado gestión procesal de la motivación en serie? Doctora Iris. Bien, con respecto al protocolo que se debe de tener en este tipo de técnicas procesales o no de prácticas o buenas prácticas dentro del desarrollo del proceso, me parece que es muy importante para poder delimitar aquellos pasos que se debe de seguir para poder implementarlo de manera adecuada dentro del proceso y sobre todo para que también el litigante pueda identificar en realidad a qué se refiere este trabajo, porque como órgano de instancia en el juzgado especializado muchas veces se ha confundido por el litigante el hecho de que las sentencias con motivación en serie en realidad se trata de una acumulación de procesos y que por lo tanto los litigantes pueden presentar de manera acumulada, de manera subjetiva, es decir, un número de personas que consideren que se debe resolver en un solo proceso, ¿no?, su derecho. Pero no es así. La motivación en serie, si bien es cierto, de acuerdo al artículo 9.2 del texto único ordenado del tubo de la ley 27584, señala que son casos análogos. Eso significa que son casos parecidos, pero la acumulación, como ya lo indicó el doctor César Proaño, requiere de una tramitación específica que en vez de que los procesos pudieran resolverse de manera más célere, va a requerir una nueva tramitación con unas nuevas garantías para ese caso. Y sobre todo la identificación de que sí sea acumulable entre sí y que todos aquellos litigantes tengan sobre todo el mismo título, que es uno de los requisitos para la acumulación, y que lo diferencia con relación a un caso análogo, ¿no? Entonces, eso ha hecho que, por ejemplo, en el cuarto juzgado de trabajo, a manera de experiencia, dificulte un poco la continuación de la aplicación de esta motivación en serie, porque ya no teníamos 80 demandas que resolver, sino presentaban una demanda 80 litigantes, y de los cuales teníamos que establecer pues previamente si existía o no existía, ¿no?, la posibilidad de que sea un proceso acumulado y que se pueda resolver. Entonces, ya con el protocolo se tiene claro eso, y lo cual se debe de difundir de manera más, más práctica hacia los colegios de abogados, hacia el litigante en general, para que tomen conocimiento de ello y nos permitan a nosotros, pues, realizar la motivación en serie como corresponde. Asimismo,
en el cuarto juzgado de trabajo, ¿no? También se han, o mejor dicho, se ha implementado este protocolo con respecto a las sentencias derivadas. Es decir, que se ha tomado en consideración la sentencia fuente de la primera sala constitucional, la sentencia 55355-2022 Guaura sobre preparación de clases, y ya con motivación por remisión, en este tipo de casos, que son casi más del 60% de procesos que se tramiten en este juzgado, poder resolverlos de manera más célere, ¿no? Ya haciendo una remisión con su respectivo QR, y que ya no necesita repetir los fundamentos establecidos en aquella sentencia, sino ya solamente analizar el caso en particular, y que es definitivamente también cumple la función, ¿no? De hacerlo más célere en su emisión. Y creo que también es una buena práctica y es el cumplimiento del protocolo por parte del juzgado. Eso sería respecto a ese protocolo. Con respecto a la siguiente pregunta, yo agradecería mucho que nuestro distinguido doctor Proaños sea quien responda la pregunta Las realizada. luces de esa pregunta. Bien, entonces le vuelvo a formular la pregunta, doctor. Un aspecto que genera interés por parte de la doctrina es la naturaleza jurídica de las sentencias con motivación en serie. ¿Cuál entonces usted considera que es la naturaleza del mismo y cómo influye en la administración de justicia? Gracias. Y yo brevemente lo que he mencionado, Iris, cuando un grupo de personas decide demandar en conjunto, ya, estamos hablando de un tema de representación, y el tema exclusivo ahí es identificar el tema de parte material. Creo que eso se asemeja más a un tema de procesos colectivos, ¿no?, que de un tema relacionado al de motivación en serie, digamos así. ¿Por qué? Porque tú mismo lo has hecho la diferencia. En el proceso denominado así, motivación en serie, se pide una decisión judicial, y en esa decisión se resuelven todos los casos que han estado yendo con procedimientos distintos. Pero, dado que se trata de un conversatorio, rápidamente, ¿cuál es la dificultad que tienes cuando cuando 40 personas han interpuesto una sola demanda? ¿Cuál es la dificultad ahí? La principal dificultad, o sea, es para identificar justamente el requisito de acumulación y de que todos estén dentro de ellos para poder emitir una sola sentencia, y que definitivamente va a ser también individualizar a cada uno de ellos, ¿no? O sea, si ellos se encuentran dentro del supuesto de hecho y si debe ser fundado y infundada la demanda, y de ahí la ejecución de la sentencia. Porque la ejecución de la sentencia va a ser indistinta y nos va a llevar a una ejecución tardía de la misma. Ese es un problema. Y ese es el problema principal. Ya te entendí. Cuando 40 personas acumulan, cuando 40 personas demandan con una sola demanda, con la interposición de una sola demanda, ahí un poco el tema, Gina, de motivación en serie no funciona, porque es un proceso en el cual se trabajando un tema de representación. Pero tiene algo que lo que me va a llevar a responder esa tercera pregunta, que quisiera de repente, ojalá le pueda servir a Iris en ese sentido. Cuando uno habla de la motivación como derecho fundamental, creo que no podría ser calificada como en serie. Eso es lo que yo he dicho antes, ¿no? Tampoco puede decir que es una técnica procesal. ¿Saben por qué? Porque para que sea técnica procesal tiene que tener un procedimiento reglado. Eso lo tiene Brasil. Nosotros no tenemos un procedimiento reglado normativamente. Alguien puede decir ahorita el protocolo lo hace, pero cuando se habla de procedimiento reglado se habla normativamente en códigos. ¿Ya? En un código, si hay un procedimiento ahí, estamos hablando de una técnica procesal. La técnica procesal, la característica es que está normativamente reglado. Bueno, ya, dejando eso. Pero cuando tú me preguntas cuál es la naturaleza jurídica de esto, cuando yo trato de extender, ¿ya?, una decisión a otros casos, imagínate el caso brasileño con una sola sentencia, 120.000, que aún están en trámite, otros que están en apelación,
otros que están inclusive en el propio Tribunal Superior brasileño. Cuando yo quiero con una sentencia extender a otros casos, esto para los alumnos tal vez que nos están viendo, estamos hablando de la teoría de los procedimientos múltiples. Eso es dogmática procesal, teoría de los procedimientos múltiples. Y en la teoría de los procedimientos múltiples hay categorías que uno tiene que aprender para entender esto. Conexión propia, conexión impropia, estructura compleja de la pretensión, causa de pedir y petitorio. En definitiva, todo esto es el juzgamiento de procesos conexos. Entonces, cuando uno habla de esta técnica a la que yo postulo, que es el alcance ultrapartes de la sentencia de la Corte Suprema, el alcance ultrapartes, además de las partes de este proceso que voy a resolver, que alcance a otras, estoy hablando del juzgamiento de procesos conexos, o llamada en teoría la teoría de los procedimientos múltiples, que tiene algo de similitud con lo que con esos casos que estás viendo, porque ahí tienes que al momento de admitir la demanda o de seguir tienes que ver si hay conexidad entre todos ellos y utilizar de repente la desacumulación. Es otra técnica, desacumulo de estas personas, ¿no? Para seguir estas con un procedimiento y a estas le aplico otro. Pues es extraordinario porque en realidad no les estás diciendo a estas personas improcedente tu demanda y anda por otro sitio, sino que les estás diciendo voy a desacumular en los casos tuyos y voy a seguir otro procedimiento ahí. Ya que inventes ahí, que le digas, ¿sabes qué? Acá voy a asignarles a ustedes otro número de expediente. Eso es tu facultad de jueza directora del proceso. Y eso está en título preliminar. No los mandes a que interpongan otras demandas, porque eso también sería largo decir. Pero volviendo a la pregunta, estamos ante el juzgamiento de procesos conexos. Esa es la naturaleza jurídica de estas causas. Y esa es la técnica procesal que resuelve este fenómeno descrito. Ahí había algo más que estabas mencionando, que tiene que ver, muy interesante lo que dice Iris, ¿no? Yo no le pongo ni sentencia fuente ni sentencia derivada, solo voy a resolver con una sumilla. Y acá utilizo la frase que ha dicho Luis. Hagamos eso. Yo pongo una sentencia, resuelvo 10 causas, ¿no? ¿Y qué le pongo en el título? La materia que vas a resolver de conformidad a la doctrina jurisprudencial que la Corte Suprema dice. Finalmente, lo que han dicho los colegas es el núcleo de esto. Cuando uno resuelve y dice voy a acumular y resolver todo ello, lo resuelve bajo un norte de que la Corte Suprema ha emitido sentencias diversas sobre este tema y es uniforme la decisión. Entonces la hago mía, le agrego cosas mías, porque también las puedo agregar, puedo sustentar mejor, puedo darle mayores argumentos a esta sentencia y digo, esto va a ser mi sentencia matriz, por digamos decirle, ¿no? Pero estoy utilizando justamente lo que el doctor Samaniego ha dicho muy precisamente, que lo ha puesto en práctica, Iris, que es la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema. ¿Sabes qué, Gina? Finalmente, sentencia fuentes, sentencia con motivación en serie, como le quieras llamar, ¿no? O que tenga alcance ultrapartes, como yo le prefiero decir, son finalmente doctrina jurisprudencial de los órganos de cierre, de los órganos de tribunales supremos. Si eso la pones en tu sumilla, no necesitas ni hacer un problema sobre la denominación. La cosa, como ellos muy bien dicen, y lo han repetido ahora, es que esto ya se convierte en una obligación del juez y de la jueza, ¿no? Bien, doctor, muchas gracias. Hemos llegado casi ya a la parte final. Solo quisiera pedirle algo así brevemente que usted, doctor Proaño, pueda recomendar a los órganos jurisdiccionales de la Corte Junín y de repente también a nivel nacional, ¿no?
poco su experiencia respecto a la aplicación de la motivación en serie. A ver, yo sí exhortarles, no tanto recomendar. Exhortarles a que sigan en la línea de trabajar arduamente por el servicio de justicia. No es una administración de justicia, olvídense, no. Nosotros no administramos justicia, porque el administrador en una empresa o en cualquier lugar no es el dueño. El dueño es el gerente. El administrador es el que hace caso al gerente. Nosotros somos un poder del Estado que tiene una noble misión, que es el servicio de justicia. Nos debemos a la ley y a la Constitución, nada más, ¿no? Entonces, hay cifras muy, muy fuertes, lo acabamos de decir acá. Los colegas seguramente viven a diario los reclamos de los abogados, de los litigantes. Vemos a diario cómo se cataloga el servicio, y creo que lo que se hace con estas técnicas, con estos formularios, esos formularios pueden mejorarse. Ahí dice no aplicar al violencia. Tengo mis dudas. Yo lo aplicaría. Tengo mis dudas. Finalmente, ¿qué hicimos en la quinta sala? Comentábamos que había antes de este protocolo uno anterior, ¿no? Ese del 2013, en que decía que los jueces podían, con motivación en serie, resolver sus causas. Ya había algo en 2013 con el Consejo Ejecutivo. ¿Pero qué hizo la quinta? La quinta sala dijo, esto no es así. Vamos. Entonces, el protocolo te da una línea. Hay que cumplirla, claro que sí. Pero también es posible de innovar. Es posible soñar en eso. Hay una película que seguramente tú lo has visto, tú también, porque es de nuestra época. La de un niño, Sebastián, y su perro. Y se llama La historia sin fin. ¿No? No sé si la has visto. ¿La viste? Es la del niño Sebastián, que lee un libro, y en ese libro se relata la historia de un lugar que se va desapareciendo. Y él lucha contra eso, se transforma en un niño, un héroe para luchar por su ciudad. Porque si no, la nada lo va a destruir. No seamos inertes, pues, con estos problemas que tenemos, ¿no? de una sociedad que reclama justicia. No hagamos finalmente que la nada destruya, ¿no?, ese reclamo de derechos, de tutela a la que nosotros nos debemos desde el juramento que hicimos, ¿no?, al momento de asumir una labor tan importante como es la del servicio de justicia. Agradecerle finalmente a la Corte de Justicia, a la universidad, a los colegas, apreciados colegas que me acompañan. No los llamo magistrados, yo los llamo jueces. Magistrados no se llaman. Magistrados había en derecho romano, eso que tanto le gusta por historia, por cultura a Luis Amaniego. Magistrados, antes había magistrado de agua, de arroz, de frutales, ¿no? Eso eran magistrados. Nosotros somos jueces. Y jueces a las cuales nos debemos un servicio de justicia que debemos generar. Muchas gracias. Gracias, doctor Proaño, gracias, doctor Samaniego, gracias también a la doctora Iris Gómez Basalar. Hemos llegado a la parte final de este podcast. Esperemos contar con cada uno de ustedes en un nuevo podcast también. Y agradecemos también a nuestros seguidores que el día de hoy han estado presentes con nosotros. Les recordamos que estamos todos los miércoles a través de nuestro canal de YouTube a las 6 de la tarde. Los invitamos a seguirnos también en nuestras redes de Facebook, Instagram, X y por todas nuestras plataformas. Hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Buenas.